Hola chicos, literatura 147. Aquí tenemos un alicantino que al parecer, cuando escogió el lanzarse de cara al público con la producción literaria, no le pareció que su nombre era muy atractivo. Los nombres, esas suertes, esos boletos con que la vida nos ha puesto, sin nosotros intervenir, más bien los padres, los abuelos, las tías, no, se llame tal, se llame cual. Bueno, pues a él le pusieron José Martínez Ruiz. Y José, pues es un nombre muy común, muy bonito. Martínez, pues un apellido de los más comunes de España, y Ruiz también. Entonces él dijo, aquí hay que ponerse un nombre artístico, como las modernas cupletistas o cantantes. Y con el tiempo iría cogiendo, porque creó un personaje de novela, Antonio Azorín, y dijo, oye, pues yo a partir de ahora voy a firmar con el nombre de Azorín. Azorín, que ya sabes tú, que es el diminutivo de Azor. Azor es un ave rapaz de unas cualidades físicas impresionantes. Dicen que es el ave más veloz que existe, sobre todo cuando se lanza en picado desde lo alto a por la presa. Bueno, es una barbaridad. Si te digo 300 kilómetros por hora, no me hagas caso. Me suena, pero no me hagas caso. En fin, este fue el nombre de Azorín, o sea, el nombre de José Martínez, el seudónimo. Nace en Monóvar en el año 73. Vamos a poner primero su nombre, que su padre y su madre también se lo merecen. José Martínez Ruiz, conocido como Azorín. Nace en Monóvar, un pueblo en el centro de Alicante, más bien en el interior, en esa tierra adusta y estoica que es el interior de Alicante. Sí, en las proximidades de la costa tiene las huertas. Pero en el interior siempre fue una tierra seca, la sierra de Carrasqueta, donde nuestro amigo Miguel Hernández iba a cuidar cabras y quijotes. Una tierra difícil de vivir. Es un pueblo, no obstante, industrioso, porque estos pueblos, a los que se les ha negado la exuberancia de los productos naturales, ponen todo su énfasis en producir algo y entonces echan a la industria. Alicante tiene muchos pueblos altamente industriales, con unos altísimos porcentajes de obreros en la industria, en el calzado, en el juguete, incluso en fundiciones. Bien, bueno, vamos a poner ya solo el pueblo de Monóvar. Como acaba en R y es llana, pues pumba, acepto. Hoy es famosa, bueno, está en la vera del Vinalopó, el río que produce casi todas las uvas con las que brindamos el paso de año en Navidad. Es una vega, por lo visto, que da unas uvas de alta duración. No se ponen malas y duran hasta Navidad. Y hoy la industria de la uva, para todos los millones de españoles que nos gusta celebrar con ese rito tan simpático de 12 campanadas, 12 uvas, pues de ahí, de Vinalopó. De padre abogado, con dinero. Su madre de Petrer, de un pueblo de al lado, y es el mayor de 9 hermanos. Estudia, pues, en el pueblo seguramente más cercano donde había instituto, que ya no estaba en Alicante, que estaba al oeste, en la provincia de Murcia, en Yecla en concreto. Y ahí, en la
en el internado que tenían los padres Escolapios, San José de Calasant, pues ahí está 8 años interno. Oh, iban en vacaciones, pero bueno. Ese régimen de internado marca tendencia, como se dice hoy. Y ya no lo olvidas. Yo también pasé por un internado bastante largo y crea unos hábitos, unas costumbres y una mentalidad. Luego, acabado el bachillerato, va a Valencia y pica también por Salamanca. En el año 88 a 96 estudia Derecho en Valencia, aunque un comentario que me ha hecho gracia dice, fue más estudiante que estudioso. Y yo me lo he tenido que pensar. Digo, a ver, más estudiante que estudioso. Digo, estudiante. A ver, ¿qué se le adjudica al estudiante? Se le adjudica el jolgorio, las ganas de todo menos de estudiar. Cosa que el estudioso no. El estudioso es el que se pone de codos y estudia. Pues dice que fue más estudiante que estudioso. Allí le coge, y eso que su padre había entrado en política, había sido liberal conservador, e incluso llegando a alcalde y todo esto, pero él, por reacción, seguramente generacional, pues dijo, sí, mi padre conservador y yo, todo al extremo opuesto, anarquista. Y en Valencia aquello estaba, como dicen ahora, chupado. Estaba por ahí nuestro amigo Blasco Ibáñez con su periódico El Pueblo. Anarquismo puro y duro. Y además, pues recaló también en las teorías krausistas, muy de boga en aquellas fechas, por la institución libre de enseñanza que tantas veces hemos citado aquí. Se examina en Granada y Salamanca, pero sin buenos resultados. Inicia entonces en Madrid una vida periodística ahogadísimo, ni para comer. Y aquí publico esto, pero claro, no me pagan, pero bueno, a ver si con un poco de suerte al cabo de un tiempo ya me conocen y así sucedió realmente. El único que tuvo compasión en alguna crítica con él fue Clarín, Leopoldo Alas. En uno de sus paliques le trata con cariño, lo cual seguramente recordaría durante toda la vida. Y lo que tiene la vida. Este muchacho que empezó siendo anarquista en el 1905, es decir, cuando ya tenía pues 27 más 5, 32 años, había girado ya completamente y se había instalado en el conservadurismo. Algo le debió desmotivar de sus ideas revolucionarias y anarquistas para preferir la moderación de los conservadores. Y desde entonces ya prácticamente siguió esa línea, la línea conservadora. Tuvo y picó en la política, sobre todo de la mano de Antonio Maura, del quien era amigo. Él es, ante todo, un temperamento lírico, es decir, volcado en la introversión y en el sentimiento lírico, subjetivo. Puede tocar paisaje, pero eso no le exterioriza, no le vuelca a lo exterior. No. Él, en el paisaje, incluso con descripciones que han pasado a la historia de las mejores descripciones de la literatura española, pueblos, Castilla, etc., siempre busca el espíritu de ese paisaje, muy del 98. Recuérdalo. Le pone aquí como un auténtico contemplativo, es decir, el que se arroga en la belleza lírica, en la belleza pura de los paisajes. Por eso dice, su facultad esencial reside en una fina y delicada sensibilidad que le permite recibir
los más sutiles matices. Cuando describe, nos dice o nos presenta unos matices profundos que llevan a esa profundidad de espíritu que él buscaba. En cuanto a la técnica, pues afirmaba Azorín que el objetivo principal del artista, es decir, para lo que está hecho un artista, es percibir lo sustantivo de la vida, lo concreto, no la vida en abstracto, sino lograr cazar la vida y retenerla. Dice, pues bien, lo típico de nuestro autor será llegar a esa percepción a través del detalle, detallista. No está, parece decirnos el secreto de la vida, en los grandes hechos espectaculares, en las grandes historias, sino en lo nimio, en lo cotidiano. Eso es lo que piensa Azorín. ¿Dónde está la esencia de la vida? En lo nimio, en lo cotidiano. Las aventuras y los hechos históricos, esto que llaman la atención por su esto, bueno, pues para otros. Él dice, ¿dónde está la verdadera vida, la verdadera belleza? Es aquí, en lo nimio, en lo cotidiano, en lo que estoy viviendo ahora. Es la suya una técnica impresionista que busca la sensación. Dice, muy a menudo la sensación plástica, es decir, como si pintara realmente, para darnos a través de ella la íntima realidad espiritual de las cosas, que te lo he dicho, pero bueno, lo repite aquí. Por eso sus descripciones se hallan siempre animadas por un suave temblor lírico, místico, por una delicada emoción, algo sutil, íntimo, emotivo. Clarín, el monje, el contemplativo de la literatura. En el 24, después de haber, ¿cómo se dice? No iba a decir menospreciado, resulta demasiado fuerte, los cargos o prebendas que le ofreció el dictador Primo de Rivera. No obstante, la sociedad le reconoce y es nombrado miembro de la Real Academia en el año 24. El estilo, pues Azorín recomienda 3 cualidades, muy sencillas, nada rebuscadas. Dice, la sencillez, la claridad, es decir, que nadie se pierda entre tus líneas, y la precisión. Todo lo contrario a la ambigüedad. No. Preciso, bien precisado. De acuerdo con ello, sus frases, muy breves, típicas de Azorín. Aquello de punto. Es decir, unas frases muy breves, típicas del estilo de Azorín. No siempre, pero que fue muy curioso que lo adoptara en algunas de sus producciones más notables. La frase corta de Azorín. Dice, frases muy breves se suceden sin complicados enlaces. Muchas veces el enlace es el punto seguido. O sea que se ahorra la conjunción, el conjuntar esas frases. Pone un punto seguido y el lector que lo interprete qué enlace, qué nexo había entre esta frase y la siguiente. Y el conjunto produce una sensación de limpieza, de pulcritud, de fluidez, ¡uy, qué bien discurre esto!, y de transparencia. No obstante, se advierte, tras la aparente sencillez, un sabio artificio. Es decir, pues qué fácil lo hace, esto también lo sé hacer yo. No, hijo. Para llegar a esa sencillez, a esa simplicidad, es muy difícil.
muy ensayada, muy elaborada. Y solo con trabajo y esfuerzo se llega a esas simplicidades. Que aparentemente decimos, pues no lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. Eso ha tenido un camino arduo para llegar ahí. Las ideas de Azorín en torno a España son pues las de su generación, las de la generación del 98. Primero hay un violento ataque a la tradición, diciendo que es nuestra ruina, que hay que abandonarla, llaves al sepulcro del Quijote y todo esto, pero luego, como llegado al final y habiéndose pegado con una pared insalvable, rebotan y se convierten en todo lo contrario, en defensores, y hacen un denodado esfuerzo para valorar, a menudo solamente bajo un ángulo estético, el pasado nacional. Pero junto a esa adhesión a lo propio, a lo genuino, él no nos dice, olvidaos de Europa, no. Dice, sí, nos vamos a adherir a lo nuestro, a lo genuino, pero mantengamos comunicación, una vía de comunicación con Europa. O sea, no es extremista. Por otra parte, toda su obra se halla impregnada de una punzante nostalgia por el paso del tiempo. Es decir, si en Azorín algún pintor de estos surrealistas quisiera pintarle, le pintaría pues con un reloj de estos de tipo de Dalí, ese reloj que se dobla como un huevo frito. Porque lo del tiempo y Azorín era una obsesión. Obsesión que está en muchos literatos. Sin embargo, junto a la idea de caducidad de lo terreno se va, lo terreno se es caduco y se marchará, pues dice, hallamos expresado con la misma insistencia en que dice que esto se acaba, pues también te insiste en la absoluta inmutabilidad. Es decir, hay unas cosas que pasan, pero hay algo que no cambia, que es inmutable. O sea, pueden pasar las personas, pueden pasar los acontecimientos, pero hay algo que es inmutable, fijo, imperecedero. Desaparecen los hombres, pero permanece lo humano. Lo individual es perecedero, pero hay también una realidad universal que, al ser eterna, enlaza el pasado con el presente y el presente con el futuro. En cuanto al paisaje, que fue un motivo de primer orden en Azorín. Azorín, ya hemos dicho, se acerca al paisaje en una actitud contemplativa y lírica. O sea, él ve un paredón de corral de pueblo y es que Azorín se sienta para verlo. Y además nos lo describe y encuentra el espíritu de ese paisaje, con el blanco de la pared, la tierra de color marrón terroso y el azul del cielo. Y para él eso es un arrobo, se extasía frente a ese paisaje tan simple para muchos de nosotros. Diré, pocos como él han sabido ver la profunda belleza de la inmensa llanura castellana. Casi media España es en superficie llanura de las dos Castillas. Ni describir con tanta emoción esos pueblecitos de Castilla en los que el tiempo parece haberse detenido desde hace siglos. A mí también me han subyugado. Y cuando iba caminando de pueblo en pueblo y preguntaba en uno, oiga, ¿algún pueblecito así que sea bonito, que esto, que lo otro? Ah, pues tal pueblo, tal otro. Y yo como, digo, por si acaso no me han entendido, les voy a hacer una pregunta. Digo, oiga, ¿tiene semáforos ese pueblo? Y sí. Digo, pues entonces ya no voy. Yo quería encontrar pueblos como los de
Azorín, donde no hubiera entrado la teja nueva, donde no hubiera entrado el aluminio, donde no hubiera entrado la persiana de plástico, donde no hubiera entrado ni los pasos de cebra ni el semáforo. En esos quería ver yo el espíritu de siempre, eterno, de un pueblo. Y luego hablar con su gente, que entonces es ya fabuloso. Azorín ha descrito también la gracia amable y la fragancia de su tierra alicantina. La tradición y el paisaje español son el tema fundamental de Castilla, quizás su producción más afamada. Tal vez sea su obra cumbre, Castilla. Otros títulos, Los pueblos, La ruta de Don Quijote, El paisaje de España visto por los españoles, etc. Luego, Azorín tiene una lupa retro, una lupa para mirar al pasado. ¿A quiénes? A los clásicos. Pero los coge de una manera que no había sido vista hasta entonces. Azorín quiere coger a un clásico, a un Cervantes, a un Calderón, a un Tirso de Molina, y ponerle en nuestros días. Hacer que el lector que le lee se interese por la vida, la forma especial de escribir de ese literato, que anule el factor tiempo, que lo vea como si no hubiera pasado el tiempo, desde Calderón hasta nuestros días, o desde Cervantes hasta nuestros días. O sea, darle una visión de actualidad. Y lo conseguía. Dice, quizás sean sus páginas más logradas aquellas en que lleva a cabo una personalísima interpretación de nuestros clásicos. Interpretación más que crítica. Azorín evoca la época en que vivió el autor. O sea, se mete en el marco histórico, para que lo situemos, para que lo ubiquemos y lo conozcamos. Interpreta su intención. ¿Qué ideas le movían a este autor? ¿Qué intenciones tenía al escribir? Y estudia sus ideas. Y por encima de todo ello se propone actualizarle, sacarle a flote, subrayar lo que aún puede herir nuestra sensibilidad, lo que no habíamos visto todavía. Hacernos de nuevo vivir la emoción que a ese autor le impulsó a escribir. Tal sucede en su obra Al margen de los clásicos, en 1915. Más cerca de la crítica propiamente dicha se hallan Lecturas españolas, Clásicos y modernos, Rivas y Larra, Los dos Luises, etc. A ver, vamos a dividir, y ahora sí, ahora ya te voy a hacer el gráfico que te permita ir al examen, retener unas obras, para ir con la sensación de algo en la mano, algo sólido. Mira, Azorín hizo 3 producciones principalmente: ensayo, novela y teatro. Vamos con el ensayo. El ensayo. Sus temas son el paisaje español, y la reinterpretación de los clásicos. Esto último que te estaba diciendo. Sacar su persona, su personalidad. Vamos, hasta decirnos qué desayunó aquella mañana en que tuvo que escribir eso. Actualizarlos. Reinterpretación de los clásicos. Sus obras, muchas de ellas, si son de la primera fase, pues sobre la problemática de España, y si son en la segunda, pues valorando ya nuestra tradición. Son Castilla, el ensayo de Castilla en 1912, Ruta de Don Quijote, Ruta de Don Quijote en el año 5, antes había sido Clásicos y modernos, Clásicos
y modernos, ensayo también del 13, y los pueblos. Los pueblos. Luego, a pesar de haber recalado casi siempre y tomar, como casi todos los del 98, su visión en Castilla, hace también incursiones por su tierra, que hemos dicho, por Alicante, y por Andalucía. Pero en Andalucía no sigue la técnica irenista de oh, qué bonito, qué bueno, qué simpáticos, qué esto, qué agradable, del costumbrismo, de los hermanos Álvarez Quintero, de Arniches. No. Él ve injusticias y las plasma. Y entonces mandaba sus crónicas a Madrid, al periódico del Imparcial. Y al poco tiempo, el director del periódico vio que aquellas críticas descarnadas, pero reales, eran molestas. Y prácticamente le dijo, no sigas por ese camino. Y entonces él, pues a rey muerto, rey puesto, se fue a trabajar y a cooperar con el ABC. Y allí escribió la Andalucía trágica. Describió la Andalucía trágica, la Andalucía de los problemas reales y fuertes. Esto en cuanto al ensayo. Pasamos al periodo siguiente, bueno, al género siguiente, que es la novela. Una novela muy sui generis, donde la línea narrativa de acontecimientos es lo menos importante. Lo más importante son sus sensaciones. Oiga, pues vaya novela, está todo el tiempo diciéndonos lo que piensa. Bueno, esas eran el tipo de novelar de Azorín. Hay una primera etapa, como siempre, donde predomina lo autobiográfico, de sus experiencias infantiles o de estudiante en Yecla, en el internado, en la Universidad de Valencia, etc. Luego hay otra de impresiones también, impresiones del paisaje, o sea, tendencias en las novelas o leyes de las novelas de Azorín. Lo autobiográfico en la primera fase, luego las impresiones del paisaje, y ahí es cuando hace un personaje, un personaje, y el título de la novela, que es Antonio Azorín. A partir de ahí se quedaría con ese nombre que seguramente le sorprendió a él mismo por su sonoridad. Las novelas que podemos decir y las que puedes nombrar son La voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo. Las confesiones de un pequeño filósofo. Luego, siguiendo en este transcurso, abandona, digamos, lo descriptivo y se obsesiona por el tiempo. Y entonces sus temas recurrentes son la fatalidad, obsesión por el tiempo, el destino. Y ahí tiene obras en este ámbito que son bien fáciles de recordar, porque una es Doña Inés y la otra Don Juan.
sigue evolucionando y se pasa al vanguardismo, la modernidad, ideas de vanguardia. Pero en esas ideas no eran precisamente brillantes, exuberantes, tipo modernista, no. Imperaba el existencialismo, el pesimismo, el drama personal, parecido al sentimiento trágico de la vida de Unamuno, pero sin llegar a esos tintes tan oscuros. Y tiene ahí 3 novelas que son Félix Vargas, Suprarrealismo, otro título, y Pueblo. Novelas de vanguardia. Y todavía hay un cuarto. Claro, durante la Guerra Civil se exilia a Francia y en ese periodo no produce, y cuando vuelve empieza a producir de nuevo. Y ahí, muy influido por la contienda de la Guerra Civil Española, que por supuesto a él no le pudo dejar indiferente, sino todo lo contrario, le afectaría y mucho. Y son, en estas de posguerra, vamos a llamarlas, de posguerra, El escritor, en el año 41, María Fontán, en el 43, y La isla sin aurora. La isla sin aurora. Dependiendo de la profundidad del examen y de los cursos que estés estudiando tú, pues bueno, puedes coger una o 2 de cada periodo, o una solo, o, no sé, aquello que te dé a ti en la nariz, que tu profe va a estar satisfecho con ello. ¿Qué más diríamos de Azorín? Pues verás, por repetirte algo, las novelas y el teatro, a ver si hay algo que no haya dicho en los apuntes. Dice novelas en las que la intriga y la acción, datos a menudo autobiográficos, donde lo esencial es el ambiente, los tipos de paisaje. O sea, no son novelas al uso. Lirismo descriptivo, impresiones personales. He aquí el núcleo de esas novelas en las que apenas pasa nada. Así lo vemos en La voluntad, Antonio Azorín, Pam Pam, y estas que ya las hemos puesto aquí. En cuanto al teatro de Azorín, al margen de la técnica habitual de nuestra escena, intenta hacernos sentir la presencia de personajes abstractos en algunas de sus obras, creando un vago ambiente de misterio donde toma cuerpo, donde toma concreción entes abstractos como la muerte. Por ejemplo, en la trilogía Lo invisible. Estamos hablando ahora ya del teatro de Azorín. Otro teatro que trata de desmarcarse del teatro comercial y de sus formas. Y entonces, siguiendo los caminos de aquellos inconformistas que fueron en el teatro, que fueron Unamuno y... ahora no me sale el otro. Valle Inclán, que hicieron esos teatros que traían locos a los directores de las representaciones porque no sabían cómo hacerlo. Que no tuvieron éxito en su tiempo, pero que luego sí han tenido éxito más adelante. O sea, han trascendido en el tiempo, cuando otras muchos que se acomodaron a su época, dijimos que habían sucumbido con su época. Bueno, pues con con Azorín pasa algo parecido. En el teatro
momentito, que sí que lo tengo aquí. Dice, pretende sacar de las formas españolas intentando el europeo. Y ahí tiene una obra como All Spain. All Spain. Brandy, mucho brandy. Está fácil de recordar. Brandy, coñac. Mucho brandy. Y su trilogía, bueno, Comedia del Arte. Comedia del Arte. No sé en este momento si tiene relación con la típica comedia del arte de los Polichinelas y todo esto de la tradición italiana. Y la trilogía Lo Invisible. Lo Invisible. Que si es una trilogía, tiene 3 obras que te las voy a poner aquí, que son fáciles de recordar. La arañita en el espejo. Una. Otra, el segador. Y esta última, muy... ¿cómo iba a decir? Que induce a la curiosidad, a ver qué puede haber ahí, por el título. Porque mira, no la titula ni más ni menos que Doctor... El Doctor Muerte, de 3 a 5. De 3 a 5. Qué curioso en este título el contraste de una cosa tan trascendental como el Doctor Muerte y una cosa tan cotidiana como el horario, visita de 3 a 5. En fin, este fue nuestro amigo Azorín. Y ahora, para no alargar ya mucho el vídeo, voy a dejar los fragmentos en el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora.